Tenemos hoy el problema 50, donde tenemos una esfera que está uniformemente cargada, es una esfera uniformemente cargada, que tiene un potencial de 450 voltios en superficie, ¿no? Y nos dice que a una distancia radial de 20 centímetros, de esta superficie el potencial decrece 300 voltios hasta tener 150 voltios. Y nos preguntan cuál es el radio de la esfera y cuál es la carga de esta. Bien, pues tenemos estos datos, ¿vale? Tenemos una tensión o un potencial en la superficie que es de 450 voltios, es decir, en toda esta región tenemos 450 voltios. Tenemos esta esfera, ¿vale? Esa esfera cargada, que tiene radio R. Esa esfera no nos dicen si está maciza, ¿vale? O si está hueca, en el fondo nos tendría que dar igual porque nos están diciendo pues, cuál es la tensión en la superficie. Y después nos dicen que a una distancia radial, es decir, una distancia que es también pues, una esfera, separada de centímetros, que son 20 centímetros, de la superficie, ¿no? De la esfera, tenemos que la tensión ha bajado hasta 150 voltios. ¿Bien? Entonces tenemos tres conceptos de planteamiento que tendríamos que decir. ¿Vale? El primero de todos es que el potencial en la superficie de una esfera, siempre la superficie de una esfera, ¿vale? Viene dada por esta relación, donde tenemos la carga que tiene esa esfera y el radio de la esfera. Es una R mayúscula porque es en el máximo radio, ¿no? Es decir, en la superficie, por eso es radio R mayúscula. Por otro lado, tenemos que el potencial generado por una esfera en una región R mayor que R es de esta manera, ¿vale? Siempre R mayor que R. Para una carga, si tenemos una carga normal y corriente, una carga Q, tenemos el mismo potencial, pero no tenemos que decir nada de R mayor que R, porque simplemente a una distancia muy pequeña, pues ya se estaría cumpliendo ese potencial. Pero en el caso de una esfera, ¿vale? Donde tenemos este radio, en el caso de esa esfera, solo tenemos que considerar siempre para regiones mayores, ¿vale? Para regiones mayores que el radio. Y por último, pues decir que la función potencial es continua en todo el espacio, que eso nos va a ayudar a resolver parte de este problema. Bien, pues en primer lugar, como solución podemos decir que, por un lado, vamos a ver las cosas que sabemos. En este tipo de problemas siempre hay que ver las cosas que sabemos. ¿Bien? Por un lado, sabemos que la tensión superficial es la tensión que tenga la esfera, ¿no? En esa superficie va a ser 1 partido de 4pi epsilon sub 0 la carga y el radio. Bien, a esto lo voy a llamar ecuación 1, ¿vale? Pero, evidentemente, desconocemos tanto Q como R, ¿vale? Simplemente lo único que conocemos es V sub. V es la tensión a la superficie. Por otro lado, ¿bien? sabemos que la tensión a una distancia d de la esfera, ¿vale? No del centro, sino a una distancia d de la esfera, es 4pi epsilon sub 0 Q por R más D. Bien, esta ecuación le voy a llamar 2, ¿vale? Y aquí voy a hacer una pequeña parada porque merece la pena explicar esto. ¿Por qué si la ecuación que hemos visto de VD, por qué si la ecuación es VD 1 partido de 4pi epsilon sub 0 Q partido de R para R mayor que D, perdón, mayor que R mayúscula? ¿Por qué no pongo directamente aquí una D? ¿Vale? ¿Por qué no pongo ahí una D? Ya que en el fondo estoy en la región R mayor que R, ¿no? Tendría que poner una D. Porque en el fondo lo que está sucediendo es lo siguiente, aunque yo tenga esta esfera de aquí, ¿bien? Y yo tenga esta región externa de aquí, ¿bien? Esto vale R y esto de aquí vale D. Pero el radio, en el fondo, el radio es esto de aquí.
¿vale? El radio va siempre desde el centro de esa esfera. Entonces, lo que me está diciendo la ecuación es, para cualquier radio mayor que R mayúscula. ¿Bien? Pero es que el radio de la zona que está separada de centímetros, que son 20 centímetros de la superficie de la esfera, no es D, es R mayúscula más D, ¿vale? Que ese es el radio, ese R más D es este radio de aquí. Y ese es el radio que tengo que poner ahí. No puedo poner D porque entonces estaría haciendo referencia, como esto empieza en el centro, a una distancia de esto de aquí, ¿vale? Algo que está dentro de la esfera. Ahí dentro de la esfera no tengo que calcular nada. Yo tengo que calcular algo fuera de la esfera. Esa fuera de la esfera es R mayúscula, que es el radio de la esfera, más D, que es la distancia a la que he medido que la tensión o el potencial ha bajado a 150 voltios. Por eso tenemos que esta distancia de aquí no es D, sino R más D. Voy a hacer esa pausa para entender bien por qué he puesto ahí R más D. Por lo tanto, ahora sí, tenemos dos ecuaciones, podemos despejar Q y R, ¿vale? Mediante pues el uso de las ecuaciones de 1 y 2. ¿Bien? Es decir, lo que hacemos es dividimos las ecuaciones, ¿vale? Y tenemos F sub. Bueno, podemos sustituir cualquier método que queráis de sustitución, igualación, lo que sea. Entonces en V sub tenemos que es 1 partido 4 pi epsilon sub 0, que es Q por R, Q partido de R, y por otro lado el VD es 4 pi epsilon sub 0, la carga R más D, ¿vale? Lo que he hecho ha sido dividir la ecuación 1 partido de la ecuación 2. Esto de aquí se me desaparece, las Q's también desaparecen, y me queda este R más D pasará arriba, me queda R más D dividido por R. ¿Bien? Si sigo despejando esto, pues al final tendré que R por V sub es igual a R más D por VD, ¿vale? Y de aquí ya puedo deducir que R es VD por D, que son 20 centímetros, V sub menos VD. Bien, esta es la ecuación, vamos a decir, general. La ecuación del radio, en general en función de esas tensiones. Bien, y después pues nada, solo quedaría sustituir, ¿vale? Sustituyendo valores. Tendríamos que R es igual a VD, que son 150 voltios por la distancia, ojo que está en centímetros, por 10 a la menos 2, y esto es 450 menos 150, que son 300, por lo cual al final esto lo que me va a dar es 0,1 metros. Y con eso tengo el radio, pero me queda calcular la carga, ¿no? Para eso pues simplemente despejando Q de 1, ¿vale? Pues obtendríamos lo siguiente, que Q es 4 pi epsilon sub 0 R por V sub. Bien, y esto no deja de ser 4 pi epsilon sub 0, R que es 0,1 metros y V sub que son 450 voltios. Y esto al final me da una carga de 500 nanocoulombios, porque sale 500 por 10 a la menos 9. Bien, entonces al final tendríamos que, el resumen es que el radio sería de 0,1 metros, esta sería la conclusión. Tendríamos un radio de 0,1 metros
¿vale? Una esfera de 10 centímetros y una carga de 500 nanocoulombios. Bien, y esta sí que sería también la solución. ¿Vale? Antes hemos llegado a una ecuación general, lo mismo podríamos hacer realmente con la carga, que también lo hemos hecho así, y ya está. Con esto obtendríamos la solución al problema. Es un problema fácil, un problema donde tenemos que aplicar los conceptos de teoría muy, muy despacio, no equivocarnos con esas distancias, aunque ponga R minúscula, no, y con R mayor que R, no nos estamos refiriendo a que ahí haya que poner una D, sino que esas distancias, este R, siempre se toma, ¿vale?, desde el centro. Bien, pues nada, con esto hemos hecho otro problema de potencial eléctrico. En este lo que hemos hecho uso es de este potencial y este potencial que es muy parecido entre la partícula, una carga normal, una carga puntual y una esfera. Bien, pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente.